toda Colombia y analistas acompañarán este importante proceso democrático e informativo. Colombia elige. Usted ya eligió dónde informarse. CIA, la marca de las noticias. CIA. Sí a la radio, sí a la noticia, sí a la verdad. En Colombia, 7 de la mañana, 23 minutos, 7:23 minutos. Este micrófono es abierto, libre e independiente en Colombia. El micrófono del Sistema Informativo Auténtica 540M y Al Día Noticias en esa gran alianza estratégica con AIR, Alianza Internacional de Radio. Las voces, las propuestas, 11 de marzo. Estamos exactamente 2 días de definir un congreso y de las propuestas que van y vienen. Y saludamos a un gran amigo de esta casa, y es precisamente un hombre de la tierra, de la tierrita bella del departamento de Boyacá, el representante de la Cámara por Boyacá, César Pachón, el hombre de la dignidad papera, dignidad campesina en Colombia. Representante, muy buenos días. Sí, Carlos, un cordial saludo a su merced, a toda la gente del Sistema Auténtica. De verdad que muchas gracias por la invitación y me alegra dialogar con ustedes, sobre todo en esta etapa ya de este proceso nacional que está llevando a cabo de donde se define el rumbo del país. Hoy quería hablar con César Pachón porque ayer en una conversación, así como dice, hablando de política un poco con la gente, ¿por qué se vuelve el trampolín ahora, en medio después de la pandemia, en medio de los altos costos de la canasta familiar? A todo político se le volvió trampolín a hablar del campo, pero nadie tiene la profundidad, la certeza y el conocimiento para hablar de este tema. Y por eso hablo con César Pachón, que hoy también aspira llegar nuevamente al Congreso de la República, a ser ratificada esa confianza dentro de la lista del pacto histórico. Pero bueno, César Pachón, se vuelve un comodín, se vuelve, digamos, un trampolín a hablar de beneficios para el campo desde cualquier campaña política hoy en Colombia. Mira, lamentablemente en este tiempo, los políticos, claro, hablan y le hacen promesas al campo, pero cuando están allí, cuando llegan al poder, lamentablemente ellos votan en contra del campesinado, ¿sí? Porque es que así es donde hemos encontrado que por ejemplo, en mi tierra, en Boyacá, los campesinos le dan el voto a los partidos tradicionales, pero no se dan cuenta que esos fueron los que aprobaron los tratados de libre comercio, que esos fueron los que han buscado cobrar más impuestos, los que han buscado que se reduzca el presupuesto del agro, y lamentablemente pues han sido sus verdugos. Por ejemplo, hace poco estaba yo en el municipio de Motavita, en una vereda donde un campesino me decía: mire, Pachón, ¿usted qué trajo para esta vereda, para este pueblo? Mire, al menos el político tal nos trajo esta placahuella. Y dije: mire, las placahuellas, las alcantarillas, las vías, las escuelas, los centros de salud, son deber de los alcaldes, que es el poder ejecutivo, son deber de los gobernadores, son deber del presidente. Y darle las gracias a un político por traer una placahuella o arreglar una vía es como darle las gracias a un cajero electrónico para que le dé los billetes a usted. Eso es un deber del Estado. Nosotros como representantes a la Cámara o como senadores, que en este caso aspiro al Senado por el pacto histórico, nuestro deber es hacer las leyes, hacerlas cumplir, hacer el control político a cada uno de aquellos de los que tiene algún cargo público, para que las cosas funcionen bien. Nosotros no ejecutamos recursos, óigalo bien, el senador, el representante de la Cámara no ejecuta recursos. Para eso eligen ustedes alcaldes, para eso eligen ustedes gobernadores y eligen un presidente. Entonces, ¿qué sucedió? El señor decía y me reclamaba que porque yo no le había llevado una placahuella. Yo quiero decir algo. Hoy César Pachón ha sido oposición. ¿Por qué me tocó declararme una oposición? Porque me opongo a que exploten el oro en los páramos y acaben con el agua. Porque me opongo a que importen alimentos a Colombia, alimentos que nosotros podemos producir, y nos quiten el derecho a trabajar, nos empobrezcan. Por eso soy oposición. No estoy de acuerdo con eso. Porque me opongo a que en un país productor de alimentos los niños se mueran de hambre. Por eso soy oposición. Porque si este gobierno estuviera subsidiando insumos agrícolas
Si este gobierno estuviera dando condiciones al campo, si este gobierno estuviera siendo responsable con la producción de alimentos, si tuviera un programa de seguridad alimentaria, de pronto uno pudiera decir, oiga, no soy oposición, entonces lo acompañamos. Si este gobierno no estuviera buscando darles concesiones mineras en los páramos a las multinacionales para que exploten el oro, pues entonces yo diría, bueno, de pronto los acompañamos. Pero es que lamentablemente ellos van en contra del planeta, de la vida, van en contra de la economía campesina y de nuestros pueblos. Entonces, por ejemplo, nos dicen, Carlos, hay una teoría que tienen, que supuestamente que si Gustavo Petro es presidente y el pacto histórico es mayoría en el Congreso, dicen que supuestamente los vamos a convertir como Venezuela. Pero tengan en cuenta algo, Carlos, hoy Colombia nos llevó este presidente y estos gobiernos últimos a depender del petróleo. ¿Y Venezuela cómo está? Dependiendo del petróleo. Segundo, desincentivaron a los campesinos en Colombia para que no sembremos, no produzcamos. ¿Cómo se les ocurre entonces que un bulto de abono pasa de 70.000 pesos a más de 200.000? ¿Qué está pasando entonces? El campesino no tiene con qué sembrar, con qué comprar su abono, con qué comprar sus insumos. Cuando sale a la plaza a vender con el esfuerzo que hace, no le compran la cosecha o se la pagan muy por debajo de lo que invirtió, pues lo quiebran. Entonces, este gobierno de Iván Duque desincentivó el campo y nos puso a dejar de producir alimentos a los campesinos. Eso mismo pasó en Venezuela por dedicarse a depender del petróleo. Y más aún, Carlos, la última reforma tributaria. ¿En qué consistió? En buscar generar recursos para dar más subsidios a la gente para que no trabaje. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que dice el Centro Democrático y esos políticos, el gobierno de Iván Duque, que supuestamente nosotros lo vamos a llevar a convertir como en Venezuela, cuando tenemos todo lo contrario? Nuestra punta de lanza, nuestro desarrollo económico, va a ser el desarrollo agrario. Vamos a ponerle 6 veces más recursos de los que tiene hoy el campo. Vamos a descentralizar las instituciones del agro para que trabajen y operen en los pueblos y en las veredas, no encerrados en las oficinas en Bogotá como están hoy. Eso es lo que va a hacer el gobierno del pacto histórico. Vamos a subsidiar los insumos agrícolas, así a muchos no les guste, para que nuestros campesinos puedan sembrar y producir comida, porque el problema de la violencia de Colombia y la inseguridad en las ciudades es de hambre. La inseguridad en las ciudades es por el hambre. En la misma FAO reportó que hay casi 21 millones de personas que no comen sino una vez al día, porque no tienen plata para comer, porque no tienen acceso a los alimentos, y porque los alimentos se encarecieron, porque el país se concentró en apoyar a todo el tema del petróleo y no apoyó al agro, no apoyó a los productores de alimentos, no apoyó a los campesinos. Entonces, el problema aquí es de hambre. Hace poco una señora se robó 3 libritas de arroz y la detuvieron, pero no detuvieron a la ministra que se robó 70.000 millones de pesos y no le llevó el internet a los niños del campo. Entonces, es ahí donde decimos el problema es de hambre. Se nos acaba de perder la cosecha de arroz en el Casanare, el segundo semestre del año 2021, se perdió la cosecha de arroz porque no hubo molinos para almacenar la cosecha, porque los molinos estaban llenos de arroz importado. Y mientras se perdía la cosecha de arroz en el Casanare, ¿cuánta gente aguantando hambre en las ciudades y delinquiendo por necesidad? ¿Cuántos niños muriéndose de hambre en La Guajira, en el Chocó? Se nos perdió la cosecha de papa. Recuerda, Carlos, cuando salimos a las calles de Bogotá a vender papa hace año y medio, porque aquí en Boyacá un campesino no le pagaban sino 5.000 u 8.000 pesos por 2 bultos de papa, por una carga, por 100 kilos de papa. Por 200 libras de papa nos daban 8.000 pesos. Y sacar una carga de papa vale casi un poco más de 20.000 pesos para poderlas disponer o poner allá en Bogotá, porque el flete también se ha subido por los peajes, por el costo del combustible. Repre, permítame, porque ha dicho... La papa... Sí, ha dicho usted algo importante ahí y quiero interpelarlo ahí, porque habla usted de que así a muchos no les guste, ¿sí? Si se logra que el pacto histórico marque la diferencia en este proceso electoral 2022, habrá más subsidios para el sector campesino. ¿Cómo regular los subsidios? Porque estamos inundados de subsidios en las ciudades y esto ha llenado las ciudades, digamos, de gran cantidad de gente buscando subsidios por todo lado. ¿Cómo controlar, o solamente se lanza la idea de brindarle subsidios al campesino que sí los necesita? En realidad sí los necesita este sector productivo, pero ¿cómo controlarlo, representante? Al único que no le han dado subsidios es al campesinado para que produzca alimentos. Y es que Colombia no tiene, o sea, se concentró en hablar y depender y discutir todo, gira Colombia alrededor de la seguridad democrática, pero se le olvidó la seguridad alimentaria, ¿sí?
Entonces, lo que digo, en un país productor de alimentos los niños no se pueden morir de hambre. Entonces se olvidó la seguridad alimentaria. Entonces, ¿por qué yo hablo yo de subsidios? Por eso cuando usted le pone un subsidio a un campesino para que compre un bulto de abono, para que produzca la papa, para que produzca el arroz, para que produzca los diferentes alimentos, usted no solo le está subsidiando al campesino, sino que ese subsidio va a parar allá en la ciudad la ama de casa. Porque es que, mire, le voy a relatar algo muy importante que en estos días que nos reunimos en el Casanare con arroceros, lo analizábamos. Hoy le están pagando a un productor de arroz, las empresas que tienen el monopolio de los molinos en Colombia, lo acopian, le pagan la libra de arroz en 400 pesos, 400 a 500 pesos la libra de arroz. ¿Qué hace el molino? Lo pone ahí en unos ventiladores, lo seca y luego lo pone en una trilladora que le quita la cascarilla y luego lo empaca en las bolsas y lo conduce hacia las ciudades. Ese ejercicio por libra de arroz vale máximo 180, 200 pesos por libra de arroz. Al campesino le acaban de comprar su libra de arroz en 500 pesos, le meten 180, pongámosle 200 pesos, le cuesta 700 pesos poner esa libra de arroz desde cualquier zona productora de Colombia allá al almacén donde usted llega. ¿Por qué una ama de casa está pagando hoy 1.700 a 2.000 pesos por una libra de arroz en Colombia? Si el proceso, lo que le pagan al campesino, más el proceso agroindustrial, puesto allá en el almacén, ya la libra de arroz son 700 pesos. ¿Por qué la ama de casa tiene que pagar 1.700 o 2.000? Entonces es ahí donde nosotros vamos a entrar a regular para que al campesino primero se le pague muy bien su cosecha, donde tenga una ganancia, no exagerada, pero nunca pierda, para que pueda generar empleo y tenga una buena economía. Vamos a meterle a la agroindustria recursos para hacer esos procesos agroindustriales y obviamente vamos a crear un instituto, un ente rector del mercado agropecuario de Colombia que haga todo esto, como lo fue el IDEMA, Carlos, yo creo que usted se acuerda, y que distribuya los alimentos en Colombia para que el ama de casa esa libra de arroz no le llegue en 1.700, le llegue en 1.400, 1.500, 1.300, según los costos, digamos, de transporte y demás. Entonces, podamos, pues, buscar que el costo de vida se baje y se mantenga sostenido en el tiempo. Porque mire cómo un huevo en menos de 4 meses pasó de valer 300 pesos a 450 o 500 pesos. Entonces, ese es un problema que se ha generado. Y el problema principal está, Carlos, que como no hay un programa de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria en Colombia, pues resulta que hoy hay inseguridad en las ciudades porque la gente tiene hambre. Entonces, una persona que no consigue empleo o una persona que fue desplazada y nadie le genera ningún empleo por allá en las ciudades, está viviendo por allá en un barrio de invasión porque lamentablemente le toca así, y tiene sus niños pequeños, hasta uno, y ve a sus niños llorar de hambre y no tiene de dónde sacar para darles de comer porque no está en el campo, sino está en la ciudad, porque fue desplazado, porque está en la pobreza absoluta, pues lamentablemente le toca atracar a otro y por eso la gente le toca robar para buscar qué comer o darle a sus hijos qué comer. ¿Pero por qué? Porque este gobierno se concentró en la seguridad democrática y se le olvidó la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria que es muy necesaria, César Pachón, representante de la Cámara por Boyacá. Pero bueno, esas, digamos, es el anhelo y el sueño de tener, ahí tendríamos en todo lo que nos ha planteado el representante, una seguridad alimentaria, unos recursos, unos beneficios para ese sector agrario. Llega Luz Mari Guerra, la guerrera de la vida, también nuestra compañera y periodista de esta mesa de trabajo. Llegaría una expectativa muy grande, que es lo que necesita el campo colombiano, que es lo que necesita el agro colombiano. Pero para llegar a ese punto, ¿qué se tiene que dar en el Congreso de la República este 13 de marzo? Porque es la propuesta desde el pacto histórico. Otros le están apostando a fortalecer más la seguridad democrática. Otros le están apostando al tema ambiental. Otros por el lado de la niñez. Otros, bueno, pero desde la propuesta que usted plantea en este momento a través de los micrófonos del CIA, César Pachón, el hombre de la dignidad papera, el hombre de la dignidad campesina, el hombre que ha luchado por los páramos en Colombia, para lograr que esto se haga realidad, que usted está planteando ahí, porque promesas hoy hay muchas, y hoy, mañana y el domingo le van a decir a usted miles de promesas, pero para que estas promesas o estas propuestas se hagan realidad, ¿qué debe pasar el próximo 13 de marzo en las urnas, representante? La situación que vive cada ciudadano cuando se muere en la puerta de un hospital porque no es atendido, cuando no consigue empleo, cuando no consigue qué comer, cuando se le encarece el costo de vida, la decisión o la solución a todos esos problemas está en votar, y en votar bien.
pero no creyéndole las mentiras a estos partidos tradicionales que han acabado el país, que lo tienen en crisis. Partidos como el liberal que ordenó importar trigo y cebada y a los campesinos ya no podemos sembrar trigo y cebada. Partidos como el conservador que acabó con la caja agraria, que acabó con el IDEMA y hoy se vende como el que quiere gobernar y ha manejado siempre el Ministerio de Agricultura, pero no ha entregado soluciones de nada, sino ha sacado la plata allí, se la han robado corruptamente, pero no han solucionado nada en el campo, al contrario han generado crisis. Partidos como el Centro Democrático y la U, que lo que hicieron, y el Cambio Radical que hicieron fue negociar los tratados de libre comercio, autorizar importaciones y nos han quitado el empleo. Entonces decían, ¿por qué van a votar? Esos partidos no van a acompañar al campo, no le van a dar seguridad alimentaria, no le van a dar tranquilidad en que no se va a encarecer el costo de vida, no están buscando generar empleo, porque todo lo quieren volver minero, todo lo quieren volver petrolero, pero el sector que más genera empleo es el campo, no el sector petrolero. Entonces, la propuesta es, acompáñenos el 13 de marzo con su voto masivamente a votar al Senado por el pacto histórico, a la Cámara por el pacto histórico y en la consulta pidan el tarjetón, y yo los invito de mi parte a votar por Gustavo Petro, el tarjetón de la consulta del pacto, porque es que mire, Carlos, ¿por qué es esa invitación? Necesitamos tener las mayorías en el Congreso de la República, necesitamos tener nuestro presidente a bordo para poder sacar adelante este plan de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces necesitamos que podamos tener unas mayorías. Allá nos vamos a aliar con otros partidos, pero nuestros programas bandera son estos, ¿sí? Incluso de la paz de Colombia, todo ese tema. Pero buscar que en un país productor de alimentos los niños no se mueran de hambre y no el campesino no tenga que perder su cosecha y dejarla enterrada en la tierra y al mismo tiempo la gente muriéndose de hambre o delinquiendo porque tiene hambre. Entonces, por favor, necesitamos masivamente su voto a la Cámara de Representantes por el pacto histórico. Necesitamos masivamente su voto al Senado. Recuerdo que en la lista Senado nosotros no llevamos número, somos una lista cerrada. Ustedes van a votar es por una idea, por una propuesta, por un grupo de propuestas, no por una persona. Hoy César Pachón, quien les habla, está en esta lista, pero pues yo espero que masivamente votando, obviamente quede elegido como senador de la República. Entonces, los invito masivamente a votar por el pacto histórico y por Gustavo Petro en la consulta presidencial. Ahí Yo estoy construyendo la propuesta de desarrollo agrario para Colombia que va a ejecutar Gustavo Petro por primera vez en la historia de Colombia. Un campesino profesional del agro está al frente de construir una propuesta real, conociendo el mundo del campo, conociendo el campesinado y sus necesidades. No como siempre lo han construido, que es una propuesta que viene desde allá, desde gente que acaba de llegar de Harvard, de Estados Unidos o de Europa a estudiar, pero que no conoce un asadón. Esta vez es diferente, somos nosotros los dolientes, los campesinos, los profesionales del agro, los que estamos construyendo una propuesta de desarrollo agrario para Colombia. César Pachón, el representante de la Cámara por Boyacá, el hombre que hoy está ahí, defendiendo las banderas, las propuestas del pacto histórico, en ese respaldo tanto en Cámara, Senado y en la consulta del pacto histórico, invita precisamente a respaldar el nombre de Gustavo Petro. Boyacá, su tierra, representante. Dicen que hay una hegemonía verde, que la manta verde está tendida. ¿Cómo está el pacto histórico en Boyacá? ¿Cómo lo han recibido y cuál es el sentimiento que se vive el día de hoy? Bueno, muy positivo el ambiente, pero sí, lamentamos las situaciones que se han venido presentando acá de parte del Partido Verde, donde lamentablemente utilizan la necesidad de la gente para que les den su voto. Por ejemplo, ellos hace poco quitaron los contratos o que terminaron los contratos de la gente que está en las OPS en las diferentes instituciones y les dicen que tienen que darles el voto y llevar tantos familiares, tantos amigos a votar, que si no salen elegidos ellos no les van a dar más contratos, más puestos, y lamentablemente se volvió una politiquería de parte de la Alianza Verde acá en el departamento de Boyacá, una manipulación con los contratistas. Usted viera la cantidad de vallas que ellos tienen, a cada contratista le exigen cierta cantidad de vallas. Lo mismo que está pasando en la alcaldía de Bogotá. He escuchado un escándalo en estos días que denunciaba el mismo concejal Cancino, del mismo, también creo que es del mismo Partido Verde, denunciaba a la misma gente del Partido Verde por este tipo de situaciones, cómo manipulan a la gente politiqueramente dependiendo de los contratos que les dan,
para que los ayuden a ellos a llegar. O sea, yo pensaba que el Partido Verde era un tema de cambio, pero pues aquí lamentablemente en Boyacá y en Bogotá se convirtió en politiquería, y bueno, ojalá acaben con la gente acabe con esa corrupción el día del voto y le niegue el voto a ellos por esos sistemas que están haciendo. Entonces, los invito a votar masivamente pues por el Pacto Histórico, que hemos demostrado un trabajo serio. Se lo ha visto, Carlos, cuánto tiempo hemos luchado contra el fracking, contra la minería en los páramos, hemos defendido al campesinado, hemos salido el único congresista que ha salido con sus campesinos a las calles a decir, venga, el Estado no hizo nada a comprar esta cosecha, cómprenla a ustedes ciudadanos, por lo menos páguele dignamente un bulto de papa a un campesino. El único que ha hecho eso es César Pachón, y hoy está en el Pacto Histórico y construyendo una propuesta de desarrollo agrario del país, que va a ser una de las banderas de Gustavo Petro y del Pacto Histórico, y también el desarrollo turístico de Colombia va a ser otra de las banderas nuestras que va a generar economía para este país. César Pachón, representante a la Cámara por Boyacá, aspira a llegar al Senado de la República y siempre ha sido deferente con nuestros micrófonos y nuestras emisiones del CIA. Pues César, éxitos. Esperemos que ya, digamos, estamos en la recta final. El próximo domingo estaremos muy al pendiente de lo que suceda con las coaliciones, con las que precisamente consultas, y ahí estará pendiente el micrófono del Sistema Informativo Auténtica. Representante, un abrazo a la distancia, éxitos y siempre adelante. Bueno, a usted, Carlos, éxitos, y bueno, los invito a votar este domingo masivamente por el Pacto Histórico a la Cámara, al Senado y en la consulta de Gustavo Petro. Muchas gracias. Credibilidad. En el